La izquierda amenaza a los españoles con una fortísima subida de impuestos sobre la vivienda que la volvería todavía menos accesible de lo que ya es en la actualidad. Veámoslo. Esta semana nos hemos enterado, gracias al Instituto Nacional de Estadística, que la población española durante los últimos 12 meses aumentó en casi 500.000 personas, alcanzando así su máximo histórico de 49,4 millones de habitantes. El motor fundamental detrás de este incremento poblacional es en esencia la inmigración, y es que durante los últimos 12 meses han entrado en nuestro país 600.000 nuevas personas. La población nacida en España se ha reducido en 100.000 personas y la población nacida en el extranjero se ha incrementado en 600.000 personas. Saldo neto, aproximadamente, un incremento de 500.000 personas residentes en España. Este fenómeno, el incremento de la población residente en España como consecuencia de los flujos migratorios, es algo que viene sucediendo durante los últimos años y que el propio gobierno de España proyecta que seguirá sucediendo durante los próximos ejercicios. Y a pesar de ello, a pesar de que se prevé que la población española siga creciendo impulsada por la inmigración, la práctica totalidad de la izquierda española sigue aferrada en su dogma de fe de que no es necesario construir más vivienda en nuestro país, que el creciente problema de accesibilidad a la vivienda en España no se debe a la falta de oferta, sino al control especulativo por los grandes capitales de esa oferta de inmuebles. Te está aumentando la población española a un ritmo de 500.000 de personas al año, además concentrada en ciertos núcleos de la población, y la izquierda patria continúa aferrada a su dogma de fe de que tenemos la cantidad óptima de viviendas en España, o incluso de que sobran viviendas en nuestro país, que podríamos destruir viviendas en nuestro país y no pasaría nada sobre los precios, pero desde luego que no hay que colocar ni un solo ladrillo más para edificar en mayor medida dentro de España. Y claro, movidos por ese dogma de fe, hace ya 3 años aprobaron una ley de la vivienda que nos decían que iba a solucionar prácticamente todos los problemas de accesibilidad al alquiler en nuestro país y que, como algunos ya pronosticamos, ha terminado por destruir el mercado del alquiler en España. Y los mismos que aprobaron esa desastrosa norma que le dio la puntilla al mercado del alquiler en nuestro país, esos mismos ahora quieren huir hacia adelante, propugnando una nueva ronda de intervencionismo estatal que agrave aún más el problema fundamental que hay en el mercado de la vivienda en España, que es la falta de oferta presente y futura. Esta semana, de hecho, Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los partidos que impulsó la desastrosa ley de la vivienda que ha destruido el mercado del alquiler en nuestro país, presentó una batería de subidas de impuestos contra la vivienda con el supuesto objetivo de combatir la especulación y volver el acceso a la vivienda más asequible. Desde la tribuna del Congreso, Gabriel Rufián, con el aplauso de todos los partidos de izquierdas, defendió crear un complemento progresivo al IVA a partir de la tercera vivienda adquirida, un incremento del IBI sobre aquellos inmuebles no destinados a fines residenciales, y por último, y de rondón, una elevación del IVA sobre el alquiler turístico desde el actual 10%, compartido con los hoteles, hasta el 21%. Sin desde luego incrementar el IVA de los hoteles hasta el 21%. Como decía, la inspiración ideológica de todas estas medidas tributarias parte del supuesto de que en España no hay un problema de falta de vivienda, sino de que esa vivienda está mal distribuida. Una parte creciente de la misma es acaparada por los grandes capitales, por fondos de inversión inmobiliarios o incluso por fondos buitre, y esos grandes capitales utilizan la vivienda para especular y no para permitir que los españoles residan en ellas. Por tanto, lo que hay que hacer es machacar a impuestos cualquier uso que Gabriel Rufián o la izquierda entienda como especulativo sobre los inmuebles, para que un mayor porcentaje de esos inmuebles que hay de sobra en España, pero que no se destinan a vivienda, regresen al que debería ser su uso social natural, convertirse en viviendas para los españoles.
En todo este argumentario blandido por la izquierda para justificar primero la hiperregulación destructiva del mercado del alquiler y ahora una subida fiscal generalizada sobre la vivienda, cuando ya es un bien gravado con numerosísimos impuestos en nuestro país, toda esta argumentación de la izquierda parte del error de no reconocer que el problema fundamental del mercado de la vivienda en nuestro país, como decía al comienzo de este vídeo, es que la población y los nuevos hogares que se quieren conformar sobre esa población están aumentando en España a un ritmo mucho mayor que la creación de nuevas viviendas. Y por tanto, si la demanda final de vivienda crece mucho más que la oferta de vivienda, por necesidad el precio, ya sea el de compraventa o el de alquiler, va a seguir subiendo. La forma de abaratar la vivienda y de incrementar su accesibilidad es construir más vivienda para que al menos crezca al mismo tiempo que los nuevos hogares que se constituyen y se quieren constituir en nuestro país. La izquierda cree erróneamente que sí hay vivienda suficiente en España, pero que esa vivienda está siendo secuestrada con una pulsión especulativa. Sin embargo, no queda muy claro qué es eso de especular con vivienda. No queda muy claro qué quiere conseguir la izquierda persiguiendo lo que ella llama especulación inmobiliaria. ¿Qué es especular con una vivienda? ¿Comprar un inmueble para no ser yo el que resida en él? Pero si tras haber comprado ese inmueble y probablemente haberlo transformado, renovado, mejorado, convertido en una vivienda accesible, si tras hacer todo esto saco ese inmueble que yo he comprado al mercado del alquiler, ¿en qué medida yo, por el hecho de comprar una vivienda en la que no resido, estoy reduciendo la oferta efectiva de vivienda disponible en nuestro país? No lo estoy haciendo de ninguna manera. De hecho, si acabáramos con todo lo que la izquierda llama especulación de vivienda, comprar un inmueble para no residir en él, el mercado del alquiler desaparecería. Para que haya vivienda en alquiler, alguien tiene que comprar el inmueble no para residir él en ese inmueble, sino para ponerlo a disposición de que otros residan temporalmente en ese inmueble. Justo a eso se dedican la inmensa mayoría de especuladores inmobiliarios, a comprar viviendas para sacarlas en alquiler, al menos si la regulación estatal no convierte esa actividad en algo tremendamente costoso y arriesgado. ¿Qué sentido tiene que un pequeño o un gran propietario compre una vivienda en España porque considere que va a seguir subiendo de precio a largo plazo y mientras espera que suba de precio rechaza sacar esa vivienda en alquiler para así cobrar una renta adicional sobre ese inmueble, sobre esa inversión? Si realmente el especulador quiere maximizar beneficios, quiere maximizar ganancias, se maximizan ganancias comprando y alquilando la vivienda. Salvo que, repito, las leyes desastrosas como la que promovió Gabriel Rufián hace 3 años desincentiven sacar esas viviendas al mercado del alquiler. Por tanto, salvo que los pequeños y los grandes ahorradores compren vivienda para dejarla vacía, salvo en ese supuesto que no tiene ninguna lógica económica, a menos que sea la regulación estatal la que los aboque a ello, salvo que los pequeños y grandes capitales compren vivienda para dejarla vacía, eso no reduce la oferta de vivienda disponible en nuestro país. Al contrario, normalmente tenderá a incrementar la oferta, porque si compran vivienda no habitable, o vivienda que para ser habitada en condiciones de dignidad necesita una fuerte renovación interna, o si compran una vivienda muy grande para una sola familia y la reforman para reconvertirla en varias viviendas que pueden ser habitadas por varias familias, o viviendas que se han construido bajo la expectativa de que esos pequeños y grandes capitales iban a comprarlas para sacarlas en alquiler, si hacen cualquiera de estas cosas, la adquisición especulativa de vivienda lo que en todo caso hace es incrementar la oferta efectiva de vivienda en nuestro país. Y por eso la primera de las grandes medidas fiscales que propugnaba Esquerra Republicana de Cataluña desde la tribuna del Congreso, lo único que va a hacer es reducir y encarecer todavía más la oferta de vivienda. Porque si tú encareces con un impuesto complementario al IVA, un 4% adicional sobre la compra de tercera vivienda, un 8% adicional sobre la compra de cuarta vivienda, un 12% adicional sobre la compra de quinta vivienda y a partir de ahí
un 5% adicional, la sexta un 17%, la séptima un 22%, la octava un 27%, etc., si lo que haces es encarecer fiscalmente la adquisición de viviendas para sacarlas en alquiler, se renovarán, se reformarán y se construirán menos viviendas en el futuro, y las que se sigan construyendo pagando ese sobrecoste fiscal, que es creciente, ya digo, con el número de viviendas, se arrendarán a un alquiler más elevado, porque parte de ese impuesto complementario al IVA terminaría siendo repercutido sobre el futuro inquilino. Y la otra gran medida fiscal contra la vivienda que proponía Gabriel Rufián era elevar desde el 10 al 21% el IVA de los pisos turísticos. De nuevo, la lógica de esta propuesta es muy clara. En España sí que hay vivienda suficiente para todo el mundo, lo que sucede es que un porcentaje expansivo de esa vivienda se está redirigiendo hacia el alquiler turístico y por tanto tenemos que penalizar impositivamente el alquiler turístico para que esos inmuebles regresen al mercado de la vivienda. De ahí el incremento del IVA desde el 10 al 21%. Pero eso parte nuevamente del presupuesto totalmente equivocado de que, en efecto, hay suficiente vivienda en nuestro país. Las cifras en esta materia son muy claras. Se estima que en el conjunto de España hay alrededor, algo menos, pero alrededor de 400.000 pisos de alquiler turístico. Pues bien, ya hemos visto que solo en un año, solo en los últimos 12 meses en nuestro país, la población se ha incrementado en 500.000 personas como consecuencia de la entrada de 600.000 inmigrantes. Vamos, que aun cuando te cargaras todo el stock de vivienda turística en España, prácticamente solo daría para absorber el incremento de la población que se está produciendo en un año en nuestro país. Pero el problema no reside solo ahí. España está marcando año tras año récord de turistas. De hecho, en el año 2025 puede que lleguemos a la cifra de 100 millones de turistas. ¿Y esos turistas dónde van a residir durante su visita? Porque en algún sitio se van a tener que alojar. Otra cosa es que no queramos que vengan tantos turistas a España, pero si ese es el objetivo, habría que rehacer el modelo económico de nuestro país con otro tipo de medidas muy distintas sobre aquellos alojamientos que hoy existen justamente para poder absorber ese flujo de turistas. Porque si no cambias el modelo económico de España y al mismo tiempo expulsas a los turistas mediante un encarecimiento fiscal de los alojamientos turísticos, lo único que vas a hacer es provocar una crisis sectorial en el turismo sin alternativa que lo reemplace. O dicho de otra manera, con el modelo económico y social actual de España, crecimiento de la población y aumento del número de turistas, no solo necesitamos más inmuebles para la vivienda a largo plazo, sino también más inmuebles para alojar al creciente número de turistas que llega a nuestro país. Y esos alojamientos se pueden habilitar a través de los circuitos tradicionales, como los hoteles, los hostales, las pensiones, etc., o también a través de los llamados pisos turísticos. En realidad necesitas ambos tipos de alojamientos porque no son perfectamente sustitutivos entre sí de cara al perfil del turista que los demanda. Pero en cualquier caso, lo que es una trampa es pensar que los pisos turísticos reducen la oferta de vivienda para los ciudadanos y en cambio los hoteles, los hostales, las pensiones, etc. no lo hacen. Hoteles, hostales, pensiones, etc. también consumen suelo urbano que alternativamente se podría haber destinado a construir vivienda residencial. Y por tanto, si hay que aumentar la oferta de alojamiento turístico conforme aumenta el número de turistas en España, si para dar alojamiento a ese mayor número de turistas hay que construir más hoteles, más hostales, más pensiones, etc., eso también reduce la oferta potencial de vivienda dentro de nuestras ciudades. No es verdad, en suma, que destinar 1 metro cuadrado a pisos turísticos reduzca la oferta de viviendas que podría haberse creado en ese metro cuadrado y, en cambio, destinar 1 metro cuadrado a hoteles, hostales, pensiones, etc. no reduzca la oferta de viviendas que podría haberse instalado en ese metro cuadrado. Por eso hay que habilitar suelo, hay que habilitar metros cuadrados para que pueda aumentar la oferta de vivienda y también la oferta de alojamiento turístico.
Pero de nuevo la izquierda está tan obsesionada con que no se construya en España que lo único que acierta, o más bien se equivoca a hacer, es incrementar los impuestos que gravan los alojamientos turísticos, y además de una manera sospechosamente asimétrica. Porque Gabriel Rufián, Esquerra y toda la bancada de izquierdas aplaudían que se elevara el IVA sobre el alquiler turístico del 10 al 21%, pero no defendían eso mismo sobre el IVA de hoteles, hostales o pensiones. Y eso a pesar de que la Directiva Europea del IVA indica que no hay que someter a distintos IVAs a los pisos turísticos y a los hoteles. Para garantizar un grado mínimo de coherencia entre los diferentes regímenes nacionales de IVA en lo que respecta al tratamiento de la prestación de servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, debe considerarse que dicho servicio de alquiler tiene una función similar a la del sector hotelero si es ininterrumpido, se presta a la misma persona y durante un máximo de 30 noches. Vamos, que a pesar de que la Unión Europea está requiriendo que el IVA de pisos turísticos y de hoteles sea el mismo, por lo que sea, la izquierda española quiere un IVA más alto a los alquileres turísticos que a los hoteles. Parecería más bien que con la excusa de buscar falsas soluciones al problema de la vivienda en España, en realidad estén desarrollando un favor al servicio del poderoso lobby hotelero español. Porque los pisos turísticos son competencia, al menos parcial, de hoteles, hostales y pensiones. Y claro, si tú encareces fiscalmente los pisos turísticos, pero no haces lo propio con esas otras formas de alojamiento turístico tradicional, les estás concediendo una ventaja competitiva a estas últimas sobre las primeras. Y por eso el lobby hotelero, desde hace muchísimo tiempo, ha defendido restringir la oferta de pisos turísticos o, en su defecto, encarecerlos a través de la tributación. Pero es falso que elevar asimétricamente el IVA sobre ese alojamiento turístico llamado piso turístico vaya a contribuir apreciablemente a aumentar la oferta de vivienda residencial. Primero porque después de que el partido de Gabriel Rufián aprobara la ley de la vivienda y se cargara el mercado de arrendamiento a largo plazo en España, los incentivos a dar el salto al mismo son muy escasos. Y por otro lado, porque mucha vivienda turística en España es vivienda secundaria, que sus propietarios utilizan algunos meses del año, pero no otros meses del año, y que por tanto no van a comprometer en un alquiler a largo plazo. Dicho de otro modo, ¿en qué soluciona el problema de la vivienda incrementar el IVA sobre el alquiler turístico hasta el 21%? En nada. ¿En qué beneficia para las cuentas de resultados de los hoteles hacerlo? En mucho. Todas las subidas de impuestos que ha propuesto esta semana Esquerra en el Congreso contra la vivienda son una pura cortina de humo para ocultar su responsabilidad en la destrucción del mercado del alquiler en España y, por tanto, en dificultarles la accesibilidad a una vivienda a los españoles. Por suerte, todas estas medidas fiscales propuestas por Esquerra fueron rechazadas en el Congreso gracias a los votos en contra de Vox y PP y a la abstención del PNV y de Junts. Imaginad si han de ser malas medidas para que el PNV no apoye algo que viene desde el bloque gubernamental. Pero el peligro programático sigue ahí, porque todo el restante arco parlamentario apoyaba entusiastamente todas o la mayor parte de estas medidas. Mientras la izquierda española no quiere aceptar la realidad de que hace falta construir mucho más en los principales núcleos urbanos de este país, el mercado de la vivienda no hallará solución. Y como buena parte de nuestra izquierda está ideológicamente obsesionada con que no se construya, sobre todo con que no construya el sector privado, pues entonces se empecinan, se enrocan en una posición que solo se va volviendo más grave conforme pasa el tiempo, conforme entran más centenares de miles de inmigrantes en nuestro país y conforme se sigue sin construir. Y si sobre esa realidad lo que haces es añadir costes regulatorios y añadir costes fiscales, el único resultado es hundir más la oferta a corto, medio y largo plazo y por tanto a volver la vivienda más cara y menos accesible. Menos huidas hacia adelante para desviar las responsabilidades propias que la izquierda tiene en todo esto y más soluciones reales,
liberalización del suelo, liberalización de la legislación urbanística y fuerte reducción de impuestos sobre la vivienda. Hasta que eso no suceda, la izquierda seguirá buscando chivos expiatorios para los problemas que ella genera, pero no encontrará ninguna solución.